ahora sí, la persona que nos visita hoy es uno de los analistas políticos más influyentes de Chile. Vastos estudios, estaría rato largo repasando su carrera, su bibliografía. Es doctor en filosofía, bueno, en fin, lo recibimos. Axel Kaiser, ¿cómo le va? Buenos días, Muy gracias bien. por venir. Muchas gracias, muy contento. Y además alguien, sí, me imagino, Sí. entre lo que Después veíamos de recién. final, ¿no? Entonces, ¿Cómo andan con los penales? No pierden, parece que juegan la definición por penales y no pierden. y estamos, parece que desarrollando la sangre fría para enfrentar ese tipo de instancias que son tan duras y que nos ponen tan nerviosos, pero vamos ganando, eso es lo que importa. Ahora van a disputar la final de la Copa de las Confederaciones y no es poco. Y aparte usted lo agarra acá en Uruguay, que eso Aparte, se sufre el doble. Me agarran en Uruguay que se sufre el doble y se celebra solo. Exactamente. Yo decía, iba a mencionar en la presentación, esto también buscándole un poco una cierta chicana, quizás uno de los mayores abanderados del liberalismo por estos lares. ¿Siente que el mote de liberal o de neoliberal es algo que está un poco pasado de moda y como que nadie se lo quiere poner? Lo de liberal yo creo que está entrando de moda en Europa, en Estados Unidos, en Chile incluso y en varios países de América Latina. Entre las juventudes esto de ser liberal se está poniendo muy de moda, que no es lo mismo que el tema del neoliberalismo. La verdad es que es un concepto muy difícil el de neoliberalismo porque se presta para cualquier cosa, ¿no? Y en general tiene una carga emotiva y negativa muy mala. La gente no quiere asociarse con nada que se llame neoliberalismo porque está asociado, qué sé yo, a reformas, por ejemplo, como las económicas de Argentina, que fueron muy corruptas y que en realidad no tuvieron mucho que ver con lo que nosotros entendemos por un mercado competitivo, con derechos de propiedad, con libertad económica y todo lo demás. Es un concepto que además surge de un teórico alemán, Alexander Rusthoff, en la década de los 20, ¿no? Que había sido él marxista. Y él busca un sistema intermedio entre el socialismo y el capitalismo, y él lo llama neoliberalismo. Entonces algo mucho más parecido a la socialdemocracia en su origen, el concepto. Después se distorsionó, ¿no? Pero lo que nosotros proponemos es algo muy simple, que es la fórmula del éxito que tiene a Suiza, donde está, Nueva Zelanda, Australia, esos países, que son países que todos admiramos, y que es que los derechos de propiedad tienen que estar muy bien asegurados, la inflación tiene que ser baja, el gasto público tiene que ser moderado, los impuestos tienen que ser moderados, las regulaciones tienen que ser inteligentes, el comercio tiene que estar abierto, de manera tal de que trabajar se justifique para la gente, de manera tal que haya incentivos para que las personas salgan adelante, se creen puestos de trabajo, se creen emprendimientos, oportunidades y por tanto la gente además pueda entrar a trabajar, ir desarrollándose en el trabajo, incrementar sus ingresos y poder pararse sobre sus propios pies y darle un futuro a su familia. Esa es la fórmula que ha funcionado en todas las épocas, en todos los países que uno ve y admira, ¿verdad? Y que en realidad en América Latina, lamentablemente, muchas veces por cosas populistas, demagógicas y por un afán de redistribuir de manera ilimitada para satisfacer la clientela, vemos arruinado. Entonces va dejando allí un montón de frases en las que podríamos ir de a uno tomándolas y profundizando en ellas, pero usted mencionaba el tema América Latina y es verdad, cuesta encontrar un ejemplo de gobierno liberal en América Latina, incluso en aquellos que no tienen un sesgo ideológico similar. Es cierto, pero si uno se va, por ejemplo, al caso, voy a hablar en este caso de mi país, que es Chile, es el país con el mayor ranking de libertad económica. Cuando uno ve el ranking de Fraser Institute, que es muy serio, muy prestigioso, es el país con mayor libertad económica en América Latina. El con menor libertad económica es Venezuela. Nos da una idea de que la libertad económica tiene un impacto, y eso está mostrado en esos estudios, sobre la calidad de vida de la gente, claro, sobre el desarrollo. Entonces, ¿el índice de libertad económica tiene correlación con ser un gobierno liberal? En el sentido de que hay ciertas instituciones que los gobiernos van respetando independientes si son liberales o socialdemócratas. O sea, por ejemplo, tú vas a tener una política de inflación controlada. Y eso es algo que en Chile los gobiernos de centroizquierda, de la Concertación, después de la transición, ¿no es cierto?, del régimen de Pinochet a la democracia, ellos mantuvieron no solamente un Banco Central independiente con inflación baja, mantuvieron impuestos razonablemente bajos también, sino que además profundizaron, por ejemplo, la apertura comercial. Se eliminaron aranceles de todo tipo para permitir que el comercio fuera lo más libre posible. Hoy día Chile es uno de los países más integrados al mundo en términos de comercio libre, y eso lo hicieron los gobiernos de centroizquierda. Y eso no hay que olvidarlo y es una muy buena idea porque ayuda mucho a la gente. ¿Sabe que acá en el Uruguay, en muchos estamentos, hablar de tratados de libre comercio y de
eliminar ciertas... De hecho, hay firmado un tratado de libre comercio entre Uruguay y Chile, de cuarta generación, le llaman los gobiernos, y a nivel parlamentario está un poco detenido, entre otras cosas, porque sectores del oficialismo tienen ciertos reparos a firmarlo por el tema, por ejemplo, de las patentes, ¿no? El tema de las patentes es un asunto que cuando se analiza el tema de los tratados de libre comercio, siempre se pone allí arriba de la mesa. Hay que quitar ese miedo a los TLC, porque en el sentido de que amenace fuentes de empleo. Sí, mira, la verdad es que la teoría económica hoy en día, desde premios Nobel como Paul Krugman, que está más a la izquierda, hasta, si tú quieres, ir a un Milton Friedman, que está mucho más en el lado libertario, casi no existe discusión de que el libre comercio es positivo para las naciones, para la gente sobre todo más desaventajada, porque le permite acceder a bienes y servicios mucho mejores a precios mucho más bajos. Déjame darte un ejemplo concreto de esto. Nosotros en Chile tenemos hoy día aviones completos que llegan todos los días de argentinos a comprar productos que también existen en Argentina, pero los compran en Chile porque son muchísimo más baratos en Chile. ¿Y por qué es eso? Porque nosotros tenemos una economía integrada al mundo y los argentinos tienen una cantidad de protecciones, de aranceles y de problemas que hacen que el mismo producto en Chile valga la mitad, en algunos casos, de lo que cuesta en Argentina. ¿Quién se perjudica y quién se beneficia con eso? Obviamente se beneficia con el libre comercio el gran consumidor, la gente de clase media, la gente de los sectores más vulnerables. Y por otro lado, al abrir el libre comercio, tú lo que tienes es un desarrollo de la economía en base a todo lo que tú puedes importar que genera fuentes de empleo que son importantísimas. Entonces sí, tú puedes tener una economía protegida y vas a beneficiar a un par de empresarios de la competencia internacional. Entonces esos empresarios van a decir es que mi empresa es tan importante, entonces vamos a dejar a la gente en la calle, pero lo que no se está viendo es todos los empleos que tú vas a crear y toda la gente que vas a beneficiar, que son millones y muchos más, que aquellas empresas que van a tener que someterse a la libre competencia internacional, que por lo demás es del mundo como está funcionando. O sea, hoy en día tú no puedes pretender que no existe la globalización, que no existe la competencia china, que no existe todo eso. Y la verdad es que si uno lo sabe usar, y el Chile es un ejemplo, no estoy hablando de un país como Singapur, que está muy lejos de aquí. Chile está al lado de Uruguay, y en Chile nos ha resultado muy beneficioso. Ni siquiera la coalición de izquierda más dura en Chile cuestiona el libre comercio. Entonces, es algo que está incorporado en la cultura nacional, y esto de que tú puedas acceder a las mejores tecnologías, bienes y servicios extranjeros a los precios más bajos, es algo que ha servido para que el país, Chile, tenga el mejor índice de desarrollo humano de la región, tenga la menor índice de pobreza de la región, tenga el índice de desarrollo per cápita más grande de la región, y así sucesivamente. Entonces yo les recomendaría a los políticos uruguayos, primero, informarse bien respecto a lo que es el libre comercio, que es básicamente la libertad de cada persona de elegir qué quiere consumir en un determinado minuto, en qué se quiere gastar su dinero, y no tenerle miedo a abrirse a la economía, porque hay ejemplos muy cercanos que prueban que es exitoso. Estuve mirando varios videos suyos en internet, que de hecho hay cientos, sí, hay muchos, decenas, sí. Y uno de los temas que me parecía interesante plantear es cierta dicotomía que a veces se le plantea, y usted hace argumentaciones muy firmes a favor de... alguien le podría decir, bueno, pero está bárbaro el tema del libre comercio, eliminar las barreras arancelarias, eso... Y Chile, en cuanto a la libertad económica, es uno de los países modelos en la región, sin duda. Ahora, alguien le podría decir, también es una sociedad desigual. Y vincular una cosa con la otra. Vincular una sociedad de libre comercio, abierta al mundo, con las desigualdades y las inequidades sociales que Chile no ha sabido resolver. A ver, ese es un muy buen punto, y resulta lo siguiente: acaba de salir un informe del PNUD, de las Naciones Unidas, sobre el tema de la desigualdad en Chile. Y lo que el informe muestra es que la desigualdad ha caído sustancialmente en los últimos 30 años. Nunca en la historia Chile ha sido menos desigual que lo que es hoy. Esos son los informes, tomando en consideración el índice Gini agregado. Y si uno toma en consideración el índice de 10-10, por ejemplo, que gana el 10% más rico versus el 10% más pobre, Chile hoy es mucho menos desigual que antes. O sea, la igualdad se ha incrementado de manera importante. Lo mismo si uno toma el índice 10-40, el 10% más rico versus el 40% con menos ingresos. Es más, hay un economista uruguayo conocido, Claudio Zapelli, que es profesor en la Universidad Católica de Chile, un gran economista, y él hizo un estudio muy profundo en Chile respecto de la desigualdad por generaciones.
Porque una cosa es el promedio y otra cosa es ir viendo cómo va evolucionando a través del tiempo. Y él ha llegado a la conclusión de que Chile se acerca como ningún otro país latinoamericano al ideal de un país más igualitario y con mucha movilidad social. Es decir, con este sistema de libertad económica es que Chile no solo ha derrotado la pobreza, ha incrementado los ingresos de todos, ha disminuido obviamente las brechas, sino que ha generado una movilidad social que en este minuto, por ejemplo, es superior a la que tiene Uruguay, donde se dice que Uruguay es muy igualitario y todo, pero ¿qué es lo que está pasando muchas veces en este país? Que ahí parte el capital humano que se va del país, porque los impuestos son muy altos, en fin, se van a nosotros, tenemos muchos uruguayos en Chile trabajando, ¿verdad? Capital humano, que es importante, que podría estar acá y haciendo una contribución, y eso te aumenta la desigualdad, porque claro, si tú tienes un Steve Jobs en Uruguay, obviamente aumenta la desigualdad, tienes una persona que está ganando mucho, pero nadie puede decir que eso, por definición, es algo malo, es algo que contribuye a que el país salga adelante. Eso por un lado, y por otro lado, si uno examina el sistema de educación hasta la educación terciaria, universitaria, lo que tienes es que en Uruguay, por ejemplo, comparado con Chile, tú tienes 40% menos, 36%, 37% terminando la secundaria, en Chile es más de un 80%. Y después tiene un sistema muy regresivo de educación superior versus Chile, que es un sistema más bien progresivo aún. Entonces, todos esos datos hay que considerarlos en su contexto. Eso no quiere decir que Uruguay esté mal, comparado con América Latina está bastante bien. Hay otros indicadores que son muy buenos. Y ahí te doy otro indicador. Chile, en el ranking de competitividad global del World Economic Forum, está número 33, Uruguay está número 73, y eso es un grave problema desde el punto de vista de atraer inversiones para que exista desarrollo económico, crecimiento económico, que es por lo demás de donde el gobierno saca sus impuestos para poder financiar la política social. Ahora estoy viendo la locura que quieren grabar Spotify y Netflix, me parece totalmente fuera de cualquier contexto poder intentar hacer algo así. ¿No le entra en la cabeza a mí no me entra en la cabeza. Yo creo que en Chile habría un paro nacional si alguien intentara grabar Netflix y Spotify. ¿Por qué no graban YouTube, WhatsApp y después empiezan a grabar Instagram y todos los servicios que se ofrecen gratis en Internet, incluyendo Skype y todo lo demás? Me parece una locura. Entonces, si tú no tienes crecimiento económico acelerado, la recaudación de impuestos, que es lo que está pasando en Chile ahora, producto de ciertas reformas del gobierno de Chile, cae. Eso es una realidad. Mire, la política social la financian los privados. Y los empleos los crean los privados. ¿Y la financian los privados cómo? A través de los impuestos. Y si tú a los privados no les dejas el espacio y el oxígeno para respirar y poder hacer negocio y que les vaya bien y tener incentivos para poder hacerlo, entonces el gobierno se va quedando sin dinero. Y empieza a quedarse sin dinero, se empieza a desesperar y empieza a endeudar el país. Uruguay en este momento tiene un 70%, casi un 60 y tanto por ciento de deuda sobre el producto. Un déficit fiscal que es más alto de lo tolerable y que no es acumulable en el largo plazo sin entrar en algún minuto en ciertos problemas. Entonces, ¿qué están haciendo los políticos uruguayos? En lugar de reducir el tamaño del Estado, que es la principal agencia de empleo del país, y que eso tampoco es sostenible, eso es lo que tiene Argentina como está hoy en día, en lugar de reducir el tamaño del Estado, de hacer el país atractivo para la inversión internacional y nacional, lo que están haciendo es seguir subiendo impuestos y siguen incrementando el gasto. Entonces, ¿hasta cuándo en nuestros países latinoamericanos vamos a tener clases políticas que capturan completamente el Estado para repartir favores y que sobornan a la gente con su propio dinero? Usted mencionaba el tema de la iniciativa esa de grabar Spotify o Netflix. Bueno, sí, la vi ahora en el titular, sí, no, sí. no sé en qué va a quedar eso. Claro, pero cuando usted ve ese tipo de titulares, ¿no? Usted viene de recorrer el mundo, sí, no solamente Chile, sí, ¿no? sí. Anda por Europa, por todo. ¿Qué es lo primero que se le viene a la cabeza, más allá de pensar que es una locura? Bueno, también en Europa hay discusiones respecto a qué tan sustentables son los estados benefactores, porque hay mucha deuda, todos tienen, Francia por ejemplo, acaban de elegir a Macron con una agenda de reformas porque Francia tiene un 25% de desempleo juvenil, un 10 o 11% de desempleo promedio, que para ellos es mucho, un 90 y tanto % de deuda sobre el producto. O sea, hay un problema grave con la economía francesa para el potencial que tiene. Entonces, pero tú lo que ves hoy día, y sobre todo en América Latina, pero no solo acá, es que los gobiernos en el mundo, salvo Inglaterra, que ha dado algunas señales, Estados Unidos, por un lado, porque por otro lado es una locura. En algún momento quiero hablar del tema de Estados Unidos. Vamos a hablar de eso. No paran de meterle la mano en el bolsillo a la gente. ¿Hasta cuándo vamos a seguir pagando impuestos por servicios que además son pésimos en el caso de Latinoamérica? ¿No es cierto? Tenemos impuestos europeos y tenemos servicios prácticamente africanos. O sea, ¿en qué está quedando todo ese dinero? ¿Hasta cuándo nos van a seguir justificando que falta dinero para seguir financiando servicios que son, en muchos casos, pésimos, de pésima calidad, y después se encuentran escándalos de corrupción
Despilfarros de empresas públicas que de miles de millones de dólares, esto no solamente ha pasado en Uruguay, ha pasado en Brasil, ni hablar de Brasil, ha pasado en Chile, ha pasado en distintas partes. ¿Hasta cuándo nos meten la mano al bolsillo? Déjenos a nosotros con nuestro dinero, porque al gastar nosotros nuestro dinero también generamos empleo, generamos demanda, vamos y le damos trabajo al señor del restaurante, vamos y le damos trabajo al que vende los autos, invertimos el dinero y generamos empleo. Nosotros sabemos mejor qué hacer con nuestro dinero que los políticos con nuestro dinero. La prueba está que hay que ver cómo está América Latina para darse cuenta de que la fórmula de pasar el dinero a los políticos en general no es una buena fórmula. Y por lo tanto, esta es una discusión que se está dando no solo, digo, insisto, en América Latina, también en Europa hay mucha discusión en torno a cómo bajar impuestos. Suecia bajó hace poco tiempo el impuesto a las empresas, por ejemplo. Nosotros vamos subiendo. Yo lo escuché varias veces hablar del tema Suecia, ¿no? Y los países nórdicos como... que nos encanta a nosotros. Exactamente, como una especie de ideal. Ahora, es verdad, y se lo iba a preguntar, Suecia, Dinamarca sobre todo, Noruega, son de los países con más alta tasa de impuestos. Claro, uno puede decir, no sé, en Dinamarca, yo leía que a los sueldos más altos le quitan hasta un 53% del sueldo en impuestos. Claro, los servicios son de otro nivel, ¿no? Sí. La devolución en cuanto a servicios. Ahora, usted hace una fuerte defensa de no nos toquen el sueldo, dejen que nosotros hacemos con nuestro dinero y nosotros lo vamos a reinvertir y va a ir mejor. No es el caso ni de Suecia ni de Dinamarca, donde el retiro de dinero de los salarios y los impuestos son muy altos. A ver, primero hay que distinguir. Suecia y Dinamarca son países que se hicieron ricos con impuestos muy bajos y con estados que no eran, en el caso sueco, hasta que se creó el estado benefactor, porque existe este mito de que Suecia siempre tuvo un estado grande. No es verdad. Con un estado muy pequeño, más pequeño que el estado chileno hoy en día, el estado sueco, cuando Suecia se convirtió en el país con el cuarto ingreso per cápita más alto del mundo y uno de las distribuciones más igualitarias del mundo. O sea que no hay una correlación entre tamaño del estado e igualdad de ingresos, una cuestión que tiene mucho que ver con la cultura, con la homogeneidad de la sociedad, con sociedades pequeñas, etcétera. Después empieza a crear el estado benefactor de los 50 en adelante Suecia. Cayó al número 14 en términos relativos de ingreso per cápita en el mundo y en los 90 el sistema sueco terminó quebrando. Y lo que hicieron los suecos es reformar su sistema y es cierto, todavía son un país de impuestos altos, especialmente los salarios tienen impuestos altos y por eso hay mucha gente que se va de Suecia. El fundador de Spotify, que es sueco, se fue de Suecia, por ejemplo, pero dentro de todo tienen un sistema en el cual introdujeron el subsidio a la demanda, es decir, gran parte del sistema escolar sueco hoy día, por ejemplo, funciona con vouchers, no funciona que el Estado, son colegios privados, que el Estado subsidia a los padres para que puedan enviar a su hijo. Lo mismo pasa con servicios de salud o lo demás. En el caso de Dinamarca, que también se hizo rico de esa manera, y son muy productivos, productividad que nosotros los latinoamericanos no tenemos. Entonces, tener la productividad latinoamericana y beneficio europeo es otra cosa. Bueno, pero en el caso de Dinamarca, ellos tienen un sistema laboral, por ejemplo, muy flexible. Uno de los problemas que tiene Uruguay, si uno ve el World Economic Forum, es que su mercado laboral es extraordinariamente rígido. No está ni entre los 100 países del mundo en términos de competitividad laboral. Es una catástrofe venir a Uruguay a contratar gente. En Dinamarca, la competitividad global laboral es mucho más flexible que en Uruguay. O sea, el Uruguay es más proteccionista en materia de mercado laboral que Dinamarca. Y eso obviamente no puede ser. Nosotros tenemos en América Latina otra cultura, eso también no hay que olvidarlo. Es cierto que ciertos esquemas benefactores pueden funcionar en países nórdicos, no por eso van a funcionar en nuestros países, donde tenemos gobernantes más corruptos, tenemos otra ética del trabajo, el World Economic Forum lo muestra claramente, tenemos otros índices de eficiencia en el gasto público, etcétera. Entonces, si uno va a los indicadores de libertad económica y ve el caso de Dinamarca, Noruega, que por lo demás tienen petróleo, mucho lo financia gracias al petróleo que han descubierto, y Suecia se da cuenta que están entre los países con mayor libertad económica del mundo, porque entre otras cosas tienen una protección férrea a los derechos de propiedad, tienen, según el caso, mercados laborales más o menos flexibles, tienen índices de inflación muy bajos y tienen regulaciones sensatas y están comercialmente integrados al mundo, no tienen en general proteccionismo comercial. Sobre todo lo que tienen es una gran eficiencia en el gasto, muy eficiente, que me parece que muchas veces no se habla de eso, se habla mucho de cuánto nos sacan o cuánto pagamos de impuestos, qué tan rígido, qué tan flexible. Y no hablamos casi nada, cuando la discusión se da en este sentido de me sacás mucho, me sacás poco, en cómo me devolvés el servicio de lo que me estás sacando. Lo que ocurre es que, a ver, yo no soy partidario. Yo lo escucho muchas veces a usted hacer hincapié en cuánto nos sacan, y muy pocas veces hablar de la eficiencia de lo que nos devuelven. Eso es por dos razones. Primero, porque yo creo que las personas tenemos derechos sobre los frutos de nuestro trabajo. Los que nos tienen que a nosotros justificar por qué nos van a quitar lo que nos hemos ganado con nuestro esfuerzo son los políticos, que lo quieren redistribuir o lo quieren gastar, vaya a saber uno cómo.
Ellos tienen que justificarlo. Es mi propiedad, yo me la gané con mi esfuerzo. Está bien, si hay cosas públicas que pagar, obviamente hay que pagar impuestos, pero justifique usted, y esta es la mentalidad del americano, justifique usted la conciencia contribuyente que nosotros no tenemos. ¿Por qué me quiere sacar dinero? Y de ahí viene la segunda parte. ¿Cómo lo va a gastar? Entonces, ¿qué pasa? Yo siempre pongo la analogía con un motor que está quemando aceite. Los estados latinoamericanos son motores que queman aceite y tiran un humo negro espantoso. Y la solución que te proponen los políticos nunca es vamos a ver por qué el motor está quemando aceite para que no queme tanto aceite. Lo que te proponen es vamos a sacar más aceite. ¿Y quiénes somos los que tenemos que fabricar el aceite? Nosotros, los que trabajamos todos los días, que nos dejan cada vez con menos en el bolsillo para poder financiar la quemazón de aceite. ¿Y por qué no hacen el arreglo del motor? Porque es políticamente caro, porque tendrían que echar de empleados públicos, porque tendrían que privatizar empresas estatales, porque tendrían que pelearse con sindicatos, tendrían que hacer una serie de cosas que no van a hacer porque los políticos están ahí en general, obviamente pensando en salir reelectos. Y una empresa que no sea pública, tengo que entrar muy en el lado fino de lo que es Uruguay y quizás ahí lo pongo en una situación incómoda, pero muchas veces se justifica desde el gobierno. A ninguna empresa privada le serviría llevarle energía eléctrica a un poblado de 300 personas en el medio rural. Sí. Entonces, como nosotros pagamos un costo de energía eléctrica, le estamos dando ese servicio a un uruguayo que en otras condiciones no lo tendría. ¿Eso no es justificable, el fin social de la empresa estatal? No, puede haber una justificación por ese lado, pero pongamos el caso de Santa Cruz de la Sierra en Bolivia. En Santa Cruz de la Sierra en Bolivia, en general, las empresas que se han dedicado a proveer de electricidad a sectores más bien aislados y también a agua, digamos, son privadas, son cooperativas privadas. Que el Estado ha ayudado, ha apoyado, ha sido una colaboración público-privada, poniendo, por ejemplo, el tendido, pero en la provisión del servicio lo hace una empresa privada. Entonces, no necesariamente, aunque a veces puede ser que haya un interés de ese punto de vista, y yo tampoco lo voy a discutir, pero no necesariamente tiene que hacerlo solo o lo puede hacer solo una empresa estatal. Hay experiencias, no muy lejos de aquí, que prueban que las organizaciones voluntarias, cooperativas privadas, pueden satisfacer ese tipo de necesidades sociales también. Entonces, no es que o lo hace el Estado o no lo hace nadie, y en general tampoco es una buena justificación para que el Estado controle una compañía. ¿Cree mucho en la autogestión usted? Yo creo mucho en la responsabilidad individual y creo no solo por un tema de principio, creo que los seres humanos, nuestra dignidad pasa en buena medida porque nos paramos sobre nuestros propios pies y somos responsables de nuestro destino. Se podría poner de acuerdo con Mujica, que insiste bastante en el tema de la autogestión. Bueno, y lo otro, en eso tal vez no está tan equivocado él, y lo otro es que la evidencia empírica, la evidencia de la teoría, de la evidencia económica, de los estudios que se han hecho es muy clara en el sentido de que eso funciona mejor. La última, y lamentablemente se nos voló el tiempo. No quiero dejar de hablar de los Estados Unidos, porque es la meca del liberalismo, de alguna manera, y ahora está gobernada por alguien que parece ir en la vía contraria. Pateó el TPP. También es verdad que desde el liberalismo muchas veces se pregona el liberalismo fuera de fronteras, pero el proteccionismo dentro del sector agrícola en Francia, bueno, en fin. No, eso es terrible, claro. Como que nadie ve el liberalismo aplicado al 100%. ¿Qué pasa en Estados Unidos? No, porque lo que ocurre es que hay grupos de interés que presionan por proteccionismo. Obviamente los agricultores en Europa, un ejemplo, en Estados Unidos también. Ahora, lo de Trump y esa amenaza de cerrar el comercio mundial es terrible, porque si realmente entra en una guerra comercial Estados Unidos con China, entonces nos va a afectar a todos, puede llevar a la contracción del acuerdo. Acordémonos que en los 30, la Gran Depresión, se desata en buena medida por la ley Smoot-Hawley que aprobaron en el Parlamento norteamericano en el año 32-33, que lo que hace es subir la barrera arancelaria dramáticamente a productos importados hacia Estados Unidos, y eso generó una reacción de venganza, digamos, de los demás países que empezaron a hacer lo mismo con otros. Entonces se generó una depresión que fue mundial, y entre otras razones eso llevó a los nazis al poder en Alemania. O sea, cuidado con empezar a jugar al proteccionismo y la guerra comercial, y por eso le digo también a los políticos uruguayos que si no funciona para el mundo, no funciona para Uruguay. Y Trump lamentablemente cayó en esa retórica que es proteccionista y que es muy del espíritu de lo que fue el movimiento fascista en la Europa de los 20 y los 30. O sea, era la idea de cerrar las economías para producir adentro. Entonces, Trump ha tenido lamentablemente este tipo de discurso. ¿Hasta qué punto los va a llevar a cabo? Porque lo que dice una cosa, lo que hace después es otra. Eso es otra discusión. Lo que sí creo que donde puede haber una línea un poco más positiva es en bajar impuestos, que es lo que le estaba diciendo. Y ahí hay estudios que dicen que si los baja va a subir la recaudación por el crecimiento económico. Axel Kaiser, le agradecemos muchas gracias a su presencia esta mañana. La pausa y seguimos con muchas más noticias.